¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a seguir trabajando con los sacramentos. Ya estamos casi llegando al final. Hoy nos toca ver el sacramento del orden sagrado. El primero de los últimos dos sacramentos que nos quedan. Ya vimos 5 sacramentos. Ahora nos toca ver el sacramento del orden sagrado, que empezamos a trabajar con este sacramento en la tercera categoría. Ya vimos los sacramentos de iniciación, ya vimos los sacramentos de curación. Nos toca ver ahora los sacramentos de servicio o vocación. Por eso, sin perder más tiempo, vayamos directamente a las notas de clase para poder seguir trabajando las preguntas que venimos viendo cada vez que estamos trabajando con los sacramentos. Como siempre, primero va a haber una suerte de introducción, segundo va a ser una referencia específica a introducir qué son los sacramentos de servicio o vocación, y por último nos metemos sí con uno específico que es el sacramento del orden sagrado. La clase que viene estaremos viendo el sacramento del matrimonio, y con este último sacramento terminamos el conjunto de sacramentos y este bloque importante de la materia, donde después sí les voy a pedir que me hagan el cuadro de forma definitiva y lo puedan entregar. Vamos a las notas de clase. Me voy a achicar, me voy a poner un costado para seguir trabajando. Como lo dice el título y les dije hace un momento, tenemos que ver los sacramentos de servicio o vocación. Hoy específicamente vamos a ver el sacramento del orden sagrado. Desde hace algunas clases estamos avanzando en el estudio de aquella disciplina teológica que se llama teología sacramental, que como lo dice el texto, versa, estudia, trabaja con los sacramentos. Venimos definiendo los sacramentos de una forma muy sencilla, entendible pero significativa, como signos visibles de la gracia invisible. Es decir, son signos, por lo tanto, nos hablan de algo más, como cuando uno utiliza el signo del fuego para hablar del amor, para hablar de la pasión, para hablar del calor. Bueno, el fuego en realidad nos está diciendo algo sobre otra realidad, ¿no? Es un símbolo, es un signo que nos abre las puertas al sentido de otra cosa. Los sacramentos obviamente nos van a abrir el sentido a algo trascendente, a la gracia, ¿no? Por eso son signos visibles que podemos tocar, que podemos ver, que podemos oler, que podemos oír, y nos llevan a experimentar la gracia. Como venimos diciendo, estos signos se diferencian de nuestros signos comunes o de nuestras metáforas o de nuestras analogías, en principio porque no solo significan como ellos, como venimos diciendo. El agua en el bautismo no solo significa la purificación de nuestro pecado original, no solo significa el morir con Cristo en ese sumergirse debajo de la superficie del agua y en ese salir un resucitar con Él, sino que de alguna forma hacen presente los efectos del misterio pascual. No solo significan, sino que realizan aquello que también significan. Es decir, el agua no solo nos purifica simbólicamente, sino que nos purifica realmente. En el caso de la curación de los enfermos, es un sacramento que no solo significa el buen deseo de Dios que Él tiene para con nosotros, de que estemos bien, que estemos sanos, de que gocemos de algún punto de ese grado de resurrección que en esta tierra podemos gozar, sino que a su vez también realiza la fortaleza del espíritu para poder aguantar, para poder soportar, para poder transitar, mejor dicho, con la fuerza de Dios, la recuperación de esa enfermedad o el paso de esta vida a la otra vida si nos toca atravesar la muerte. Pero hacen, no solo significan, sino, vuelvo a insistir, actualizan, hacen presente los efectos del misterio pascual. Ese misterio que nos habla de la vida, de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que Cristo en algún punto nos ganó. Lo vamos a ver justamente hoy con un detalle bastante puntual. Esperen que pongo en silencio el celular. Con algo puntual.
Ya se ha comentado que los sacramentos pueden ser divididos en 3 tipos o categorías, según la dimensión del misterio pascual que logran enfatizar. De alguna manera este misterio pascual es tan grande, es tan profundo, se escapa tanto de nuestra percepción humana, porque claramente es algo divino, que no logramos de alguna manera poder determinarlo. No es que lo vamos a poder describir solo de una sola forma, ni lo vamos a poder encerrar en ciertas categorías teológicas. Es el gran misterio del universo, es el gran misterio de la salvación que Dios nos tiene preparado. Por lo tanto, nos excede ampliamente a nosotros y a cualquiera por más inteligente que pueda ser. Decimos que hay sacramentos que son de iniciación, que son de curación o que son de servicio o sus variantes según cómo se los quiera llamar. Pero en el fondo nos habla de que hay un proceso de iniciación a estos sacramentos, como venimos viendo. Hay un proceso de acompañarnos por parte de Dios en nuestras flaquezas, ya sea en nuestras relaciones personales con los demás y cuando esas relaciones en algún punto no son sanas para las partes. Y a su vez también hay sacramentos que nos ayudan a ponernos al servicio de una forma particular para con los demás. Estos son los sacramentos que vamos a empezar a ver hoy. Aquellos sacramentos donde uno recibe una gracia especial para ponerse a trabajar por los demás desde una perspectiva particular. Claramente los clérigos, es decir, aquellos que reciben el orden sagrado, ese sacramento particular, lo van a hacer de una forma muy distinta a aquellos que deciden servir a la humanidad mediante el matrimonio, ¿no? O el sacramento del matrimonio, que vamos a verlo por último la clase que viene. Hemos visto que los sacramentos en general no se encuentran alejados de la vida del ser humano, es decir, no son solo ritos que uno celebra en un determinado momento de la vida y ahí se acaban sus efectos, sino, como venimos diciendo, son sacramentos que van acompañando los principales momentos y las principales decisiones de vida de cualquier persona humana. Ya vimos que el bautismo se analoga con ese nacer a la vida, nacer a una nueva posibilidad de conciencia, de mirar la realidad. Vimos que la Eucaristía nos da conciencia de esa relación con lo trascendente y nos hace uno con eso trascendente en Cristo y nos ayuda a concientizar también de la necesidad de estar con otros, de que somos seres sociales en esa dimensión horizontal que tiene el sacramento de la Eucaristía. A su vez también la confirmación nos impulsaba para una misión, ¿no? Y en la práctica, salvo en los casos de un catecumenado de adultos, en el fondo la mayoría se confirma entre los 15, 16, 17, 18, 19 años. Una etapa en la vida donde uno está empezando a decidir o decide hacia dónde quiere dirigirla, ¿no? Si sigue estudiando, si se va a trabajar, qué tipo de estudio realiza, qué tipo de trabajo busca o anhela realizar, quién quiere ser en la vida, ¿no? Por lo tanto, los sacramentos no se los puede entender fuera de este contexto vital. Entenderlos como meros ritos sociales que uno tiene que cumplir no tiene ningún sentido. Simplemente son la asistencia de la gracia, y justamente en eso radica su grandeza, la asistencia de la gracia que nos ayuda a ir viviendo la vida asistidos por Dios, ¿no? Es decir, esta nueva etapa la pongo en manos de Dios y que Dios sea el que de alguna forma me dé el discernimiento para ver los caminos, me dé la fortaleza para seguirlos. Si en el medio caigo porque hice algo que no me ayudaba a mí ni a los demás, ver la forma de repararlo. Si caigo en una enfermedad, que sea la fuerza del espíritu la que me ayude a superarlo. Si tengo una decisión de vida particular, poder seguirla con ese discernimiento y la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Dice un famoso adagio, ¿no? Una famosa frase, que la gracia supone la naturaleza y la plenifica, ¿no?
Es decir, esta gracia, estos sacramentos requieren también un esfuerzo y una de nosotros, por más que esa gracia después haga su propia obra, e incluso por más que uno se sienta motivado a recibir esa gracia a partir justamente de una gracia que ya estaba operante en nosotros y que se nos estaba manifestando de alguna forma, ¿no? Desde la mirada cristiana, la relación entre la fe y la vida se encuentran en circularidad hermenéutica, venimos diciendo, ¿no? Fe y vida, fe y cultura se encuentran en circularidad hermenéutica. Los sacramentos nos ayudan a comprender, a celebrar, a transitar los momentos principales de la propia vida desde una perspectiva cristiana, desde la asistencia de Dios y con la mirada de Dios, o nos invitan por lo menos a eso. Y a su vez ese mismo andar en la vida primero va gestando posibilidades para que Dios se manifieste. Y en segundo lugar, ese ir en la vida nos va permitiendo descubrir el sentido profundo de los sacramentos, ¿no? ¿Qué significaba nacer a una nueva vida? ¿Qué significa relaciones con los demás? ¿Qué significa creer en Dios en medio de las dificultades? ¿Qué significa entregarle la vida por completo a Dios al servicio del ministerio episcopal, presbiteral, diaconal, o entregarle la vida a Dios y a la humanidad por medio de un matrimonio, ¿no? Es decir, en ese andar de la propia vida uno también va descubriendo el sentido profundo de los ritos que uno va celebrando. Se dice que los sacramentos acompañan la vida de la persona humana desde su nacimiento hasta la muerte como instancias específicas de acción de la gracia. Siempre pongo el acento en lo mismo, ojo con comprender a los sacramentos como si simplemente fueran ritos de un momento particular donde uno recibió como una catarata de gracia, un tsunami de gracia, y que ahí se termina, ¿no? O que se va gastando con el tiempo y que ahí se termina. Digo, si uno tiene una vida más o menos ordenada, una vida cristiana, celebra los sacramentos, realiza sus oraciones, intenta hacer el bien, bueno, esa gracia se va amplificando, no se va gastando, ¿no? Otro dato de vital importancia que siempre está bueno remarcar, me parece que es el siguiente. La Iglesia, es decir, la tradición de la Iglesia, eso que se va transmitiendo de generación en generación, y el magisterio eclesial, es decir, la autoridad que se encarga, o la dimensión de maestra que tiene la Iglesia de enseñarnos a percibir la gracia y a vivirla, ¿no? Eso se le llama magisterio. Refieren a la totalidad de los sacramentos como signos operantes de la gracia instaurados por Cristo. Esto es fundamental que podamos entenderlo. Son instaurados por Cristo. ¿Significa que Cristo instauró paso por paso el rito como debía ser? No, no significa eso. Significa que sí instauró Cristo la idea de celebrarlo y los dos elementos más importantes de cada sacramento, que como dijimos son los signos sacramentales, en el bautismo el agua, el aceite, si uno quiere en algún punto, no es tan preciso, pero uno podría decir la vela y la luz de ese cirio pascual, y a su vez también las palabras, es decir, el texto de alguna manera que se lee en conjunto con esos signos, ¿no? Y que de alguna manera signo y palabra son como el núcleo constitutivo de todo sacramento. Entonces siempre en toda celebración sacramental vamos a tener lectura de la palabra de Dios, algún texto del Antiguo y Nuevo Testamento, y vamos a tener también algún signo sacramental específico. Avancemos un poco más. Hasta el momento todo lo que dijimos lo venimos viendo en clases anteriores. ¿Qué son los sacramentos de servicio o vocación? Este tercer grupo de sacramentos en los que hoy tenemos que empezar a profundizar. En principio son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio, estos últimos dos sacramentos que todavía nos restan por ver. Son sacramentos que están ordenados a la salvación de los demás, nos va a decir el catecismo. Es decir, contribuyen
a la propia salvación personal. Eso está claro, el que se casa con otra persona en realidad está también ayudándose a sí mismo en ese proceso de salvación. Al que lo ordenan, lo consagran episcopo o presbítero o diácono, también se está de alguna manera ayudando o dejándose ayudar por la gracia para esa salvación. Pero son sacramentos que no lo hacen simplemente para beneficiarse uno mismo, o no los celebramos para beneficiarnos nosotros mismos. Son sacramentos que encuentran su plenitud en el servicio a los demás. Si el sacramento de la unción de los enfermos era de alguna manera para fortalecerme, la reconciliación para reparar la relación con otro, el bautismo para nacer una nueva vida, la Eucaristía para como comunidad encontrarnos como comunidad y a su vez con Dios, la confirmación también era para lanzarnos con una fuerza al servicio, el sacramento de servicio o vocación nos llama justamente al servir a los demás. Y ese servicio será no ya con algo, un gesto particular que voy a hacer cada tanto o una sola vez en mi vida, sino es un servicio o vocación, es decir, un estilo de vida el que uno de alguna manera se compromete a vivir y va a estar asistido por el Espíritu Santo en ese vivir, ese estilo de vida que uno quiere empezar a vivir o acepta, entiende de alguna manera que Dios lo llama a vivir. Algo llamativo de estos sacramentos es que, al igual que el resto, ninguno se puede dar el lujo de decir yo me lo merezco, ¿no? Sigue siendo gracia, sigue siendo algo gratuito, algo inmerecido también para el ser humano, que Dios decide dar a ciertas personas en particular. El matrimonio es un regalo, el orden sagrado es un regalo de Dios a las personas en particular. En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación, recuerden que en el bautismo y la confirmación al momento son los únicos sacramentos que vimos donde se imprime lo que llamamos carácter y donde se utiliza el óleo crismal, que es aquel óleo en el cual se utiliza en las celebraciones donde se imprime carácter. El tercero de estos sacramentos donde se va a imprimir carácter es en el orden sagrado, uno de los sacramentos de servicio. Entonces dice, si bien en estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles, también pueden recibir consagraciones particulares. Es decir, todos por ser bautizados y confirmados somos sacerdotes, profetas y reyes, porque de alguna manera estamos unidos a Cristo, que era sacerdote, profeta y rey. Entonces, de alguna manera somos solidarios y debemos seguir la obra profética, real y sacerdotal de Cristo. Pero ese sacerdocio que gozamos todos los bautizados, es decir, si alguien nos pregunta, ¿todos los bautizados son sacerdotes? La respuesta debería ser sí. Somos sacerdotes conferidos por el bautismo, pero hay un tipo de sacerdocio, una forma particular de vivir ese sacerdocio que va a ser el sacerdocio ministerial. Son aquellos que reciben el sacramento del orden. Los que reciben el sacramento del orden, dice el catecismo, son consagrados para, en nombre de Cristo, ser pastores de la iglesia y con la gracia de Dios dirigirla, ¿no? Los cónyuges cristianos, el matrimonio, los que se casan, son fortificados y consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. La clase que viene vamos a ver de qué se trata, cuáles son estos deberes y esta dignidad que confiere el sacramento del matrimonio. Pero hoy vamos a enfatizar el sacramento del orden, vamos a profundizar en este sacramento que confiere la gracia a los que lo reciben en nombre de Cristo, ser pastores de la iglesia y asistirla con la gracia de Dios. Hasta acá vamos a dejar este video para poder luego sumergirnos de lleno en el sacramento del orden, respondiendo a las preguntas que siempre
buscamos responder a forma que a ustedes le quede de alguna manera un cuadro donde sacramento por sacramento puedan ir poniendo pregunta por pregunta y de una manera en un cuadro nos va a quedar resumido cuáles son las principales gracias de cada uno de los sacramentos, cuáles son sus efectos, cuál es la celebración por excelencia y demás cuestiones que fuimos viendo paso por paso, clase por clase. Paremos el video acá, nos vemos en el próximo video, sí, para adentrarnos en el sacramento del orden sagrado.